invito, hermanos, que busquemos todos Judas, la epístola de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, y les invito que todos estemos ahí todo el tiempo de este sermón. Pero antes de todo vamos a tener un momento de oración. Pidámosle al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Oremos. Señor, qué alegría sienten nuestros corazones de estarte adorando y de estar en este lugar, en esta hora, Señor. Gracias porque este primer día de la semana tu pueblo te alaba y te adora y rinde sus ofrendas, sus oraciones ante ti. Pero también ahora nosotros queremos que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Estamos viajando por el libro de Judas y casi hemos llegado al final del viaje. Se nos ha ido el viaje de esta carta que les confieso he descubierto que es hermosa, preciosa y que uno pasa tan de largo muchas veces. Comenzamos desde el sermón anterior a ver esta última sección del libro de Judas que comienza en el versículo 20, ya sus últimos 5 versículos. Este sermón es la continuación directa del sermón anterior. El pasado domingo comenzamos diciendo que el cristianismo no es para espectadores. Nuestra fe es una fe viva. Dios produce en nosotros primero un cambio inicial y radical en la regeneración, que es también llamado en las Escrituras el nuevo nacimiento. Y después de ese cambio radical en la regeneración, nosotros ahora estamos vivos y por tanto Dios nos ha dado herramientas para la acción. Ese es un proceso que dura obviamente toda nuestra vida y ese proceso la Escritura también le llama santificación. En las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis está la clave de ese proceso de santificación. Juan en Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo en la regeneración, justifíquese todavía o practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Dije mal el texto. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Así que en el sermón pasado vimos los versos 20 y 21 de Judas. 20 y 21, ahí vimos nuestros 2 primeros versos de esta última sección y vimos que ahí se nos habla de nuestras responsabilidades hacia quién, hacia nosotros mismos, hacia nuestras vidas espirituales. Hoy nos corresponde los versos 22 al 23, que son las responsabilidades que nosotros tenemos para con los demás. Así que el par de versículos pasados son hermanos gemelos de este par de versículos de hoy. Es que, como ya dijimos, mis hermanos, no podemos dar de lo que no tenemos. Judas nos insta primero a que desarrollemos en nosotros mismos ese carácter piadoso para entonces darle a los demás. Si tu vida no está nutrida por la palabra, si no estás edificando tu vida sobre la palabra, si no estás orando, si no te estás guardando en obediencia a Dios y viviendo en la esperanza de la vida eterna y de la segunda venida, que eso fue el sermón pasado, no podrás dar a los demás lo que no tienes. Así que difícilmente tú podrás darle un buen consejo a nadie, porque tú no tienes para dar un buen consejo, porque no estás viviendo en la palabra, no estás obedeciendo la palabra, no estás mirando a la segunda venida. Por lo tanto, muy probablemente no puedas dar un buen consejo. Muy probablemente tú no puedas amonestar con sabiduría o exhortar o convencer a un hermano o tener misericordia de nadie. Así que el sermón pasado viene siendo la base para lo que veremos hoy. En el sermón pasado, en los versos 20 y 21, nosotros vimos entonces las responsabilidades que tenemos para nosotros mismos. Dijimos que teníamos al menos 4 responsabilidades. En primer lugar, debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe. En segundo lugar, debemos orar en el Espíritu Santo. En tercer lugar, debemos conservarnos en el amor de Dios. Y en último lugar, Judas nos dice en el verso 21 que debemos esperar la misericordia que se nos traerá en la manifestación de la segunda venida de Cristo. Hoy veremos que nuestras responsabilidades no son solo con nosotros mismos. Así que leamos los versos 22 al 23,
que son las responsabilidades que nosotros tenemos para con los demás. Dice el verso 22 al 23 de Judas: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Ese es un llamado a levantarnos y hacer todo lo que podamos por cuidar a los demás. El espíritu de la sociedad moderna es más bien todo lo contrario. Es más o menos como el espíritu de la selva. Cuídate a ti mismo y que el otro que se cuide a sí mismo también. Esa actitud se llama egoísmo. Es una actitud egoísta que viene de la palabra ego, que significa yo mismo, y ese término ista significa un Dios. Un Dios. Teísta significa que tienen a Dios como su Dios, ateos como su Dios. Bueno, egoísta significa que tú eres tu propio Dios. Tú eres tu propio Dios. Tu vida gira en torno a ti mismo. Tus preocupaciones cuando estás en la cama pensando, son siempre de ti mismo. Tú eres el protagonista de todo lo que tú haces en tu vida. Por lo tanto, a ti poco te importa lo que le pase a nadie más. Y esa, hermanos amados, es una teología, o vamos a llamarle una manera de ver la vida completamente extraña a la teología bíblica. Sin embargo, en estos dos versos que nos corresponden hoy, Judas nos llama a dejar el egoísmo y nos exhorta a 4 responsabilidades que tenemos para con los demás, en esos textos 22 al 23. Mírenlos para que vean que son los 4 puntos de nuestro sermón. En primer lugar, ahí hay un llamado a edificar a los creyentes. En segundo lugar, hay un sentido de urgencia hacia los incrédulos. En tercer lugar, hay un llamado a la compasión. Y en último lugar, hay un llamado a la pureza. Y los veremos uno a uno. En primer lugar, hay un llamado a edificar a los creyentes. Quizás tú no lo veas, como tampoco yo lo veía. Yo tuve que estudiar ahí. Miren lo que dice Judas en el verso 22, que es uno de los versos más cortos de toda la Biblia también. A algunos que dudan, convencedlos. Según la mayoría de los comentaristas, acá Judas no se está refiriendo a los inconversos. La duda no es incredulidad. Judas se está refiriendo a una responsabilidad primordial que tenemos los creyentes de exhortarnos unos a otros. Eso lo creía Calvino también en su comentario de Judas, un comentario al que he utilizado constantemente, sin darle mucho crédito a Calvino. Creo que él también me lo agradecería. Calvino en su comentario a Judas dice: Judas nos muestra ahora cómo los fieles deben actuar en reprender a sus hermanos. A algunos que dudan, convencerlo, Judas está pensando en sus hermanos. Y tiene mucho sentido, hermanos, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos el contexto inmediato de la carta, que así es como se debe estudiar un texto de la Biblia, nosotros nos daremos cuenta que el contexto general de la carta son los falsos maestros que vienen a sembrar entre nosotros las falsas enseñanzas. ¿Y qué trae eso sobre la iglesia? ¿Qué trae? Dudas. Trae dudas. Entonces Judas ahora ya deja de mirar a los falsos maestros. Acuérdense que pasamos la página en el verso 20. Judas dice: ahora esos falsos maestros han dejado la semilla de la duda. Han dejado la semilla de la duda, sobre todo en aquellos hermanos que son menos maduros. Lo vemos por el contexto general del Nuevo Testamento. Por tanto, ese es un llamado a que los hermanos más maduros aclaren las dudas y convenzan de la verdad a los hermanos que tienen alguna duda. Hermanos, muchas de nuestras luchas y dudas quedan ocultas en nuestras mentes, ¿no es verdad? ¿Y qué pasa cuando una duda está en tu corazón y nunca es resuelta? ¿Qué pasa? Trae resentimiento a nuestros corazones aquellas dudas que no han sido dichas y aclaradas. Yo creo en ese sentido que la supervisión pastoral es un marco muy apropiado para resolver tus dudas.
Las ovejas tenemos que tener la suficiente confianza con nuestro pastor, la suficiente apertura de corazón para llegar a nuestro pastor y vaciar de dudas nuestros corazones. Es el marco de la confianza y la cercanía entre nosotros y nuestro pastor lo que logra que nuestras dudas sobre cualquier actitud, palabra o decisión sea aclarada y puesta en contexto. Mi hermano, si en tu mente hay alguna duda, algún resentimiento por alguna actitud, alguna palabra dicha desde este púlpito o por otro hermano que no ha sido tratada, eso trae remordimiento a tu corazón. Y podemos caer en una enfermedad espiritual que debilita nuestra comunión y relación con Dios. Yo quiero leerles Mateo capítulo 5, 21 al 24, para que ustedes vean las dudas y los resentimientos en el corazón, la importancia que Jesús le da. Mateo 5, 21 al 24. Búsquenlo, porque de verdad, mi hermano, busquen este texto, subráyenlo en su Biblia, búsquense un color rojo, no amarillo, para que no pase inadvertido, subráyenlo. Pónganle un asterisco al lado, algo, una cosita para que tú puedas abrirlo cada rato y te martille ahí tu mente. Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y Jesús dice, ¿y qué es lo que hay que hacer con eso? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí hay un sentido de urgencia en esas palabras. Yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta del sentido de urgencia que Jesús dice. Mira, presentar tu ofrenda ante el altar es un acto de adoración a Dios. Jesús dice, no adores a Dios en esas condiciones. Deja allí tu ofrenda y sal un momento y reconcíliate con tu hermano. No adores a Dios en esas condiciones. En este texto se nos presenta todo el sentido de urgencia que tiene este asunto. Si hay algo en tu corazón, algún resentimiento, alguna palabra que yo te haya dicho que te pareció distorsionante o disonante, disculpen, o algún indicio de que algo no está bien entre tú y yo, la exhortación de Jesús es clara. Debe ser resuelto con urgencia. Deja todo lo que estás haciendo y si eso incluyera el estar ofrendando, déjalo también y ve y reconcíliate. ¿Cuántas veces, hermanos míos, se han acercado a mí y me han preguntado, ¿todo está bien contigo? Yo los tengo aquí sentados y ellos saben que estoy hablando de ellos. ¿Cuántas veces un hermano se ha acercado a mí y me ha dicho, ¿todo está bien contigo? O ¿cuántas veces yo he perdido la cuenta que hermanos míos me han llegado y me han dicho, ¿hay algo que debemos arreglar entre tú y yo? Simplemente porque no lo saludé o porque pasé por al lado. Pero ese hermano no se queda con eso en el corazón. Mira este, se hace ahora lo importante, ya no me quiere. Ya yo no soy importante para él. No, y a lo mejor era que yo estaba pensando que, por ejemplo, ahora mismo tengo mi abuela muriendo. Y yo no estaba pensando ni en ti. Pero mis hermanos, ustedes saben, ustedes se quedaron con eso en su corazón. Y no resolvieron el asunto. Y eso te está alejando de Dios. Esa práctica es imprescindible para la salud de la iglesia. Imprescindible. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Y muchas veces yo sé que este texto se usa para hablar de la doctrina.
y es bien usado, pero eso no solo habla de la doctrina. Tú no puedes andar junto con alguien al cual tú tengas resentimientos en tu corazón contra él. Pero entonces tú podrías sacar esta conclusión, porque esto es una opción también. ¿Me voy a apartar de ese hermano o esa hermana? Pues no voy a aclarar ninguna duda, ni voy a acercarme y ya. Si de todas formas tengo muchos más hermanos acá con los que compartir y andar juntos, ¿no es verdad? Podría sacar esa conclusión. Yo no necesito a él. No es necesario para mi vida que yo aclare ninguna situación con él o con ella. ¿Sabe, mi hermano? Esa es una actitud pecaminosa. Y está siguiendo la voz de tu viejo Adán y la voz del diablo. Cuando tú te unes a una iglesia local formando parte de la membresía de la iglesia, tú estás tomando sobre ti un compromiso y es el de andar en compañerismo y cercanía con todos los miembros de esta iglesia. Tú estás diciéndonos a los demás que nosotros te importamos, que tú estás dispuesto a recibir nuestras exhortaciones, a recibir nuestras amonestaciones, así como nosotros las tuyas. Tú has entrado en una relación de cercanía, amor y confraternidad con todo el cuerpo local. Si no, no te hagas miembro de una iglesia. ¿Ustedes saben por qué yo digo eso? Eso no me lo inventé yo anoche en la casa hace 3 noches que estaba haciendo esta parte. Porque eso lo dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47, se nos habla y la Reina Valera, bueno, la Reina Valera no, el que hizo las acotaciones de la Biblia le puso un excelente nombre. Él le puso la vida de los primeros cristianos y esa era la vida de ellos. Esa era la vida de la iglesia de Jerusalén. Miren cómo el autor a los Hechos, que es Lucas, describe cómo era la vida de la iglesia de Jerusalén, que era la primera iglesia cristiana. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a cada uno según su necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo te pregunto, ¿tú puedes compartir con alguien con alegría y sencillez de corazón, con alguien del cual tú tengas resentimiento? ¿Tú puedes? Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Para poder tener una iglesia donde todos podamos compartir con alegría, sencillez de corazón, donde todos podamos inclusive practicar la misericordia entre nosotros, se necesita como requisito que nosotros tengamos un corazón sano entre cada uno de nosotros. Así que, mi hermano, esto es muy sencillo y la exhortación es muy clara. Estamos unidos unos a otros como miembros de esta iglesia local. Tu vida me importa así como la mía a ti. Si tengo algo contra ti, alguna duda, algo que me pueda separar de ti, debo arreglarlo con urgencia, acercándome a ti y aclarando el asunto. Debo ver el caminar contigo en unidad como algo esencial en mi vida. Mis dudas con respecto a la iglesia y a mis hermanos deben ser aclaradas siempre en base a Mateo 18, 15 al 16. Siempre, mis hermanos, las dudas hay que aclararlas en base a ese principio. Por eso Mateo 18 tienes que señalarlo en tu Biblia también. Y ponerle ahí un highlight ahí y ponerle una estrellita. Mi hermano, ¿cómo yo puedo resolver un problema con un hermano mío? Diciéndoselo al otro. Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y a mí me gusta mucho porque él pone el detalle, estando tú y él solos. No, por si acaso alguien vaya a pensar, ve y repréndele en público, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, entonces toma a uno o dos testigos. Pero el principio es claro. Si tú tienes algo contra mí, tú tienes que llamarme. Y si tú no me llamas, yo voy a entender que tú no tienes nada contra mí. Y si tú dices algo que tienes contra mí con otro, tú estás pecando, mi hermano.
Por lo tanto, hay un principio claro para lograr la unidad y la armonía de la iglesia local. Mis dudas deben ser corregidas, deben ser ventiladas. Así que esa es la primera área de responsabilidad que Judas pone delante de nosotros. Tenemos una responsabilidad de aclarar las dudas de nuestros hermanos y de quitar todo obstáculo que nos puede separar. Yo les voy a citar de carretilla un poquito de textos. Un poquito de textos. Y me van a disculpar de la carretilla, pero yo les quiero citar un poquito de textos así solo, que el texto hable, para que ustedes vean. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Romanos 15:4, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros unos a otros, tienen bondad y conocimiento. Miren 4 textos juntos que dicen la misma frase. Romanos 16:16. Primera a los Corintios 16:20, segunda a los Corintios 13:12, primera de Pedro 5:14. Se los digo así porque todos dicen lo mismo. Salúdense unos a otros con beso santo. Yo sé que en tiempo de coronavirus es complejo de predicar esto. ¿Ustedes saben qué significa beso santo? Que mi beso no sea el de Judas. Esa es la combinación. Que mi beso sea un beso santo. Que yo te ame de verdad. Que te bese porque te amo. Porque no hay hipocresía en mi beso. Por eso la combinación beso santo. La Biblia, la Reina Valera dice ósculo santo. Pero ósculo y beso es lo mismo. ¿Para qué les voy a citar una palabra tan rara? Beso santo. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros, con amor, en amor. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ese texto, hermano. Mi hermano, ¿qué te he hecho yo que tú no le has hecho a Cristo? ¿Qué te he hecho yo que tú no me puedas perdonar? ¿Qué Cristo no ha perdonado, no te ha perdonado a ti? Dice Pablo, de la misma manera que Cristo te perdonó, perdóname tú a mí. Eso no lo dice solo Pablo en Efesios 4:32, lo dice más adelante, dice sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, oren unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y yo me di a la tarea de ver algunos MacArthur y algunos comentaristas que comentan las Escrituras. Dice que te salga del corazón. Eso es lo que Pedro está diciendo. Que cuando tú me ames, primero Pedro aclara que no lo finjas y segundo, que te salga del corazón, que te salga de las entrañas. Hay al menos 105 exhortaciones en el Nuevo Testamento que tienen la palabra unos a otros. Tú pones esa palabra unos a otros y te salen 105 textos. Puedes decir estos versos poniendo nombres propios de todos tus hermanos, miembros de esta iglesia. Puedes darte a la tarea de coger esos textos y poner un nombre en ellos, de ese hermano que menos te cae bien. ¿O tendrías que excluir algún nombre de allí? Bueno, mi hermano, mi hermana, si tienes que excluir algún nombre es porque hay un asunto no resuelto que tienes que tratar con ese hermano. Esa es la tarea, sencilla. Coge estos 10 textos de la Escritura y sustitúyelos por un nombre. Y si tienes que excluir uno de los nombres de algún miembro de esta iglesia,
ahí tienes que llamar por teléfono y arreglar el problema. Hay un problema. Así que en primer lugar, Judas nos dice que tenemos la responsabilidad de exhortarnos y de aclarar las dudas entre nosotros. En segundo lugar, Judas nos da una segunda responsabilidad. Hay un sentido de urgencia hacia los incrédulos. Versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Dice Calvino nuevamente en su comentario en el verso 23, disculpen. Cuando existe un peligro de incendio, no vacilamos en arrebatar violentamente a aquellos que deseamos salvar, pues no sería suficiente el hacer señas con los dedos o gentilmente extender la mano. Así también la salvación debe importar, porque ellos no vendrán a Dios excepto por ser traídos con rudeza. Y eso lo dice Calvino, ¿verdad? Calvino, que fue calvinista. Hermano, la gente se dirige a la salvación, a la perdición eterna. Van camino al infierno. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de salvarlos del fuego. De salvarlos. Judas no quiere decir con eso que la salvación dependa de ti ni de mí. Pero Judas sí quiere decir con eso que tú tienes que tener un sentido de urgencia. Que tú tienes un mensaje que salva a la gente y tienes que gritarlo a los cuatro vientos. Ayer vi, yo no sé si ustedes vieron en Facebook, un viejito de 80 y pico de años con un micrófono en la mano en una esquina, calvinista también, en una esquina de una de las calles aquí de Estados Unidos, gritando a voz viva un sermón mejor que este que yo estoy dando hoy aquí. Y es ese sentido de urgencia el que Bunyan en el progreso del peregrino pone en la boca de Cristiano. Cuando Cristiano conoce el evangelio, ¿qué hace Cristiano? Corre y le dice a su esposa, nuestra ciudad va a ser abrazada por el fuego del cielo y todos seremos envueltos en catástrofe tan terrible si no hallamos un remedio para escapar. Hermanos, nosotros tenemos un mensaje urgente, verdadero y transformador que dar. El hombre es pecador, la ira de Dios está sobre él, su condenación es segura, pero Jesucristo es la única provisión para el pecado del hombre. Por eso Pablo, en 1 Corintios 9:16 dice, porque si anuncio el evangelio no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Y ahí no termina el texto. Ay de mí si no predico el evangelio. Y aquí les traigo las palabras de Spurgeon sobre la urgencia de compartir el evangelio, que yo creo que son palabras muy oportunas. Dice Spurgeon, hace algún tiempo una joven mujer se encontraba en medio de una gran tribulación en su alma. Ella se acercó a un hombre cristiano muy piadoso, quien le dijo, mi querida amiga, debes irte a casa a orar. La pobre joven se fue a casa y oró y continuó sufriendo su tribulación. Él le dijo, debes tener paciencia, debes leer las escrituras y estudiarlas. Encuentro que muchos cristianos, dice Spurgeon, están predicando esa clase de doctrina. Le dicen al pobre pecador, tienes que ir a casa a orar y leer las escrituras, debes asistir a la iglesia, etcétera. Y dice Spurgeon, obras, obras, obras. En vez de por gracia soy salvo por medio de la fe, yo le diría, Cristo debe salvarte, cree en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Spurgeon, yo no le diría a nadie en esas circunstancias que ore o que lea las escrituras o que asista al templo. Le presentaría la fe simple en el evangelio de Dios. No es que menosprecie la oración, déjame aclararte, dice Spurgeon, eso debe venir después de la fe. No es que diga ni una palabra en contra de buscar en las escrituras, eso es una señal infalible de ser hijo de Dios. No es que tenga objeciones en contra de ir al templo a escuchar la palabra de Dios. Dios no lo quiera. Me gozo viendo a la gente en la iglesia. Pero ninguna de esas cosas es el camino de la salvación. En ninguna parte está escrito, el que asista a la iglesia será salvo. El que lea la Biblia será salvo. No he leído en ninguna parte, el que ore y sea bautizado será salvo. Pero sí, el que cree
el que tiene una fe desnuda en Jesucristo, en su divinidad, en su humanidad, el librado del pecado. Predicar que solo la fe salva es predicar la verdad de Dios. Hermanos, nosotros somos heraldos de Dios. Heraldos, ese que está con una trompeta. Le llevamos el mensaje del Evangelio a cada persona que se nos acerca o que nos acercamos. ¿Y ustedes saben por qué le puse esa frase? Hasta yo he exhortado eso y yo me he dado cuenta que eso no es correcto. A veces hay hermanos que uno lo subvalora y dice, este no va a poder predicar el Evangelio, este no tiene palabras, etc. Entonces le dice, suscríbete a orar por la gente, invítalos a la iglesia. Hermanos, no, eso no es predicar el Evangelio. Que cada uno de nosotros esté preparado para enseñarle y mostrarle el camino de salvación a cada uno de los que venga a nuestro lado. La urgencia es en dar el Evangelio. No hay nada malo en invitar a una persona a la iglesia, no me malinterpretes. Lo que pasa es que cuando esa persona vaya en tu carro, predícale el Evangelio. Pero mi querido hermano, debe estar entrenado en predicar el Evangelio de Cristo. Ese es un mensaje urgente. Por tanto, el alma no puede esperar a ir a la iglesia. Invítalo a la iglesia, pero preséntale el Evangelio. Ora con él, pero preséntale el Evangelio. Haz obra de misericordia, pero preséntale el Evangelio. Consuélalo y anímalo, pero preséntale el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, es el mayor tesoro que nosotros tenemos. Y termina Spurgeon en ese mismo sermón diciendo, acerca tu oído a las puertas del infierno y por unos instantes escucha los gritos entremezclados y los alaridos de agonía y desesperación que te romperán los tímpanos. Y cuando regreses de ese triste lugar con su música lúgubre, aún produciéndote terror, escucharás la voz que te recuerda, ¡ay de ti si no predicas el Evangelio! Mantengamos estas cosas al alcance de nuestra vista, dice el Spurgeon, y entonces tendremos que predicar. Si te dijeran, deja de predicar, responderías, aunque el sol dejara de brillar, nosotros predicaríamos en la oscuridad. Aunque las mareas dejaran de existir en las playas, nuestra voz predicaría el Evangelio. Aunque el mundo dejara de girar y los planetas detuvieran su curso, nosotros todavía predicaríamos el Evangelio. En esas palabras, Spurgeon es muy ilustrativo siempre. Así que hermanos, hemos visto las dos primeras responsabilidades que tenemos como creyentes. En primer lugar, tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos, de edificarles, de aclararles sus dudas, de estar unidos a Él. En segundo lugar, tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio de forma urgente. Es un llamado urgente. Y en tercer lugar, hay una tercera responsabilidad que Judas nos presenta. Miren el verso 23. Lo leo desde el 22 para que vean las dos primeras responsabilidades. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor. Ese es un llamado a la compasión. Allá hay un llamado a la compasión. Debemos aclarar primero que Judas no se refiere siempre a otro grupo de personas. Pudiera tener uno esa idea cuando lee este texto. En los versos 22 y 23 vemos a algunos que dudan, convencerlos. Haz esto. A otros, salvad. De otros, tened misericordia. Con esto Judas no quiere decir tres grupos diferentes de gente. No. Judas más bien se está refiriendo a nuestras responsabilidades. Tenemos la responsabilidad de edificar a nuestros hermanos. Tenemos la responsabilidad de mostrar la salvación. Pero tenemos la responsabilidad de mostrar misericordia. La compasión es parte de ese fruto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y ustedes nunca se han preguntado en la lista de Gálatas 5, esa serie la dimos hace relativamente poco, ¿por qué la lista dice bondad, benignidad? ¿No es reiterativo el apóstol? ¿Por qué la bondad no es lo mismo que la benignidad? En aquella serie lo dijimos. Porque la bondad es ese sentimiento que tú tienes dentro. Eso que tú tienes dentro. Eso que cuando tú ves a alguien que tiene necesidad, te remueve. Pero la benignidad, ¿qué cosa es? Que saque $5 del bolsillo y se los dé. No es que llore, es que se los dé.
La compasión siempre va unida a una obra de provisión. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, lo que Santiago dice en el capítulo 2, 15 al 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos. Ahí está la bondad, se te removió. Es pobre, pobrecito. Pero dice Santiago, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Soy testigo prácticamente a diario de que hay creyentes en esta iglesia de los que tenemos que aprender lo que es servir con misericordia. Y yo iba a poner un ejemplo aquí, pero ustedes saben por qué no lo hice. Porque mi esposa me regañó y me dijo, no pongas tantos ejemplos de cosas que te pasan a ti. Y no lo dije, lo quité. Lo quité a última hora. ¿Por qué razón? Porque no quiero estar usando tantos ejemplos de mi vida personal. Pero hermanos, yo soy testigo de cómo en esta iglesia hay hermanos que se desviven por ayudar con misericordia a los demás. Si leyeron con detalles el texto de Hechos 2 que nosotros mencionamos, podemos darnos cuenta que la iglesia primitiva era no solo la iglesia que se ocupaba del alma de sus miembros, sino también de sus necesidades físicas, y no solo la de los miembros, sino también la de los no creyentes. Esa era la iglesia primitiva. Una iglesia que tenía misericordia, que cada uno, miren, mucha gente piensa que la iglesia primitiva era como así un poco comunista. Eso de que cada uno vendía sus cosas y lo ponían en común. ¿Ustedes saben lo que pasaba? Que en Jerusalén había una hambruna. Que en Jerusalén había hambre. Que no había nada, ahí no estaba Walmart. Hambre, había hambre. Y los apóstoles y Hechos capítulo 6, los diáconos, etcétera, tuvieron que decir, hermanos, tenemos que cada uno hacer una colecta y que cada uno de esa colecta común podamos todos subsistir y comer. Eso fue lo que pasó en la iglesia de Jerusalén. Había hambre. Pero ese ejemplo de Jerusalén es muy vivo para nosotros hoy. Y nos llama a tener misericordia de verdad por el hermano que sufre. Judas dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿No vieron ese texto? Y eso nos lleva a nuestra cuarta y última responsabilidad para los demás. Un llamado a la pureza. Y a mí me pareció raro cuando estaba preparando el sermón. Esto no es de nuevo ir a una responsabilidad para mí mismo. No. La pureza no es una responsabilidad que tienes solo contigo mismo. Mantenerte puro en tus actos de misericordia es una responsabilidad mayor. Miren la oración de Jesús por los discípulos en Juan capítulo 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo les aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros debemos estar en el mundo. Ahí es donde podemos practicar la misericordia y darles también el evangelio. Pero Judas, con una gran vehemencia, nos dice, sácalos del fango, pero no te embarres en el lodo. No te embarres en el lodazal. Si para sacar del pantano a uno que se está hundiendo, te metes dentro del pantano con él, terminarán hundiéndose los dos. Terminarán hundiéndose los dos. Por eso la misericordia es aborreciendo aún, ¿qué cosa? Aún la ropa. Esa es la exhortación de Judas. En el acto de acercarse a los impíos para darles el evangelio, pero también para mostrar la compasión y misericordia, hay un riesgo y es que terminemos siendo influenciados por ellos. Acuérdense que el enemigo nosotros lo llevamos dentro. El enemigo lo llevamos dentro, somos nosotros mismos, el pecado remanente. Y esa frase, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne, es una metáfora muy ilustrativa. Miren lo que dice Calvino. Aquí está pensando Judas en algo que es indudablemente cierto. El pecador corre peligro, pero también lo corre el que intente rescatarle. El pecado es una enfermedad infecciosa y corres peligro de contraerlo.
Con esta última responsabilidad, Judas quiere darnos el marco de relación que debemos tener con los impíos. Hermanos, no puede haber relación de amistad íntima con los impíos. No es algo que el pastor te quiere imponer. Pero es que la Biblia está llena de la misma recomendación. No se puede ligar la luz con las tinieblas. Porque eso termina debilitando la luz, debilitando nuestras vidas espirituales y estaremos alimentando nuestro pecado remanente. Yo no quiero terminar esta exhortación en el versículo 23 sin antes darle una exhortación general a la iglesia. Estas responsabilidades hacia los demás que mostramos a través de 4 palabras: misericordia, urgencia, sensibilidad y pureza. La iglesia, hermanos, es una familia. Es una familia. Todos los miembros de la familia tienen una responsabilidad hacia los demás. Y en estas 4 palabras tenemos 4 mandamientos claves: misericordia, urgencia, sensibilidad y pureza. La iglesia es importante en los ojos de Dios. Es importante. La iglesia es el cuerpo donde ejercemos nuestro ministerio. El concepto neotestamentario del sacerdocio es un concepto completamente diferente al concepto antiguo testamentario. E incluye que todos los cristianos, todos somos ministros y tenemos un ministerio que cumplir. Todos somos ministros y tenemos un ministerio que cumplir. Todo creyente miembro de una iglesia local está llamado a cumplir su ministerio. Dice un autor: detrás de los mandamientos de Judas reside la idea de que todos los cristianos debemos estar comprometidos con una iglesia local en la cual servir a Dios y servir a nuestros hermanos. Ahí está la mente de Judas. Ustedes saben que hay personas, y no lo digo por nadie en específico, pero lo digo por todos nosotros. Hay personas que tienen la iglesia local como un supermercado. Igualito, igualito. La única diferencia es que tú no vienes a comprar papas, pero es la misma idea. Tú vas al supermercado, ¿tienen lo que deseo? No, no me conviene el precio. ¿Qué hace la gente? Se van y se buscan otro supermercado. No hay un sentimiento de que me pertenece, de que yo soy parte de eso, porque déjenme decirte, yo voy a Publix y no me gustan los precios, que es casi siempre lo que no me gusta, y me voy para otro, y a mí Publix no me interesa mucho. Yo no soy parte de Publix. Pero mi hermano, la iglesia no es eso. La iglesia tiene que producir en ti un sentimiento de que me pertenece, de que es parte de mi vida, de que son también mis problemas y mis alegrías. Por lo tanto, si la iglesia está mal, no es responsabilidad, y con todo respeto se lo digo, de Joel. No es responsabilidad de él. No es, mi pensamiento no puede ser, la iglesia está mal, vamos a ver qué hace Joel. No, mi hermano, esa no puede ser el pensamiento. Tú eres parte del problema y de la solución. Desafortunadamente, esa actitud de dejar y que lo resuelva otro es la actitud que mucha gente tiene en la iglesia local. Creo que el contexto de Judas es otra manera de decir: participa en la vida de tu iglesia. Pon tus dones en operación para servir a tus hermanos. Hermanos, los únicos dones que existen en la iglesia no son el de pararse aquí y predicar un sermón. Pon tus dones en operación. Mira a los hermanos que están necesitados. Mira a ver si a ti te sobra para dar, para compartir. Ora por tus hermanos. Involúcrate en la vida de tus hermanos. Muchos dones tienes tú para dar a los demás. Tienes responsabilidades que cumplir. No seas un espectador pasivo. Siempre hay un hermano al que ayudar, hay un hermano por el que orar, hay un enfermo que visitar, hay un servicio que realizar, hay una exhortación que dar, hay un hermano al que levantar y exhortar. Siempre hay una tarea que realizar. Dios edifique nuestras vidas a través de su palabra. Oremos y con esto terminamos, hermano.
Señor amado, nosotros te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque todos estos textos, aunque nosotros los exponemos vehementemente, nos amonestan grandemente. Nos amonestan, Señor, y nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdón, Señor, por los resentimientos que hemos guardado. Perdón por las palabras que han ofendido a nuestros hermanos. Perdón por nuestra lejanía y perdón también, Señor, por nuestras asperezas. Nosotros te rogamos, Señor, que de la misma manera que tú nos has perdonado, nosotros podamos perdonar también a otros. Señor amado, nosotros te rogamos, Señor, que la unidad de Iglesia Bautista Reformada de Miami sea cada vez más intensa, sea cada vez más grande, que nosotros tengamos una unidad palpable. Nosotros te rogamos, Padre Santo, que tú nos hagas ministros de tu reino, que nosotros podamos poner nuestros dones en operación al servicio de tu cuerpo. Y nosotros te rogamos también, amado Señor, que estas palabras de Judas estén en nuestras mentes durante toda esta semana, para que todo problema, toda cosa que nos pueda separar de algún hermano sea resuelta y que nosotros podamos con alegría y sencillez de corazón compartir juntos y vigilar por la vida de nuestro hermano. Nosotros te rogamos estas cosas en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.